Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, siempre entrevistamos y platicamos con personas que han migrado a diferentes partes del mundo y por diferentes motivos, para que estas historias nos sirvan como un ejemplo, como inspiración, como un acompañamiento a nuestros propios procesos de migración. Hoy estoy súper feliz porque estamos platicando con Dulce, así que Dulce, bienvenida de verdad a este espacio y te agradezco de todo corazón el habernos dado este tiempo para poder platicar contigo. Hola, muchas gracias. La verdad sí, quería participar con ustedes porque pues creo que sí es útil compartir nuestras historias, aunque no sean siempre igual, pero creo que es útil para todos los demás. Sí, total. Como estábamos platicando justo antes de empezar a grabar, como lo valioso que es poder conocer otras historias y sentirnos identificados y que ciertos sentimientos o cosas que de repente nos pasan, saber que es normal, ¿no? En este mismo proceso, porque de repente Sí, es como y que no sabes qué está como pasando. solos. Ajá, Sí, exacto, y que no estamos solos. Así exacto. que, ay, pues de verdad, mil gracias por formar parte de este espacio y por también abrirnos tu historia aquí con nosotros. Así que, Muchas gracias. como siempre les digo, para comenzar me gustaría que te presentes un poquito con nosotros, que nos cuentes de dónde eres, a dónde emigraste, un panorama así general. Bueno, mira, mi historia de migración empieza desde pequeña. Ok, súper. Bueno, fue migración interna, pero yo nací en Puebla. Eh, a los, Antes de cumplir 3 años me mudé a Aguascalientes y fue ahí cuando empecé como que esta vida de lejos de la familia, Ujú, digamos, de mis abuelos, de mis primos. claro. Entonces, nosotros hicimos nuestra vida en Aguascalientes como familia de cuatro, mis papás y mi hermana. Y pues ahí hicimos todo, la universidad, bueno, desde el kinder hasta la universidad. Ok, Y después de la universidad fue que me mudó a Suiza. ok. Bueno, sí, poquito después. Ok, que me dijiste que ya llevas, me dijiste 4 años, ¿no? Llevo 4 años aquí en Suiza, sí. Ok, wow, qué padre. Aparte Suiza, siento que es el sueño de muchos. Pero bueno, yo sé que no hay lugar perfecto y me ha quedado claro. Sí, Eh, no, yo creo que cada quien se puede adaptar en donde, sí, donde sí, le sí, sí, sí. toque. Sí, tal cual. Pero, oye, qué interesante. Creo que no había platicado con nadie que justamente desde pequeño hubiera tenido como esta parte de migrar y alejarse de toda tu familia, que luego como mexicanos somos como muy de que los abuelos, los tíos, los primos y Sí, estar con justo. todos rodeados siempre. Entonces tú como que desde chiquita experimentaste esa parte de alejarte un poco y nada más quedarte con tu familia nuclear. Exactamente, siempre fuimos las primas de lejos, las que Sí. vienen de vacaciones, cuando las vemos solo son vacaciones o pues sí, cumpleaños y todo eso, no. Sí, tal cual, como dices, la familia, las primas de lejos, que yo también tengo primas que quiero mucho, pero que ya vivieron en, no sé, en Europa o en Estados Unidos o que viven en otras ciudades y pues sí, al final, pues terminas perdiéndote también de mucho, ¿no? Por estar en otra Sí, ciudad. sí, Pero sí. entonces tú aprendiste a crecer como nada más con tu familia nuclear, o sea, con tus papás y tu hermana como tu círculo cercano. Exacto, nosotros éramos como que nosotros cuatro. De repente, cuando éramos más chicas, mi tío, el hermano de mi papá, vivía Ujú, también en Aguascalientes, pero lo veíamos muy poco. ya. Entonces, ya cuando empezamos a crecer fue como que, ya nos vemos los domingos, ok, y empezamos a hacer como que esa dinámica un poco de familia un Sí, poquito más grande, digamos, no de cuatro, sino de cinco. sí. Un poco cambiaba mucho, pero sí, al final siempre fue como nosotros cuatro y somos nosotros y es eso. Ok, O sea, de hecho había veces que yo veía a mi tío solo cuando mi abuela iba a visitarnos. ya. Sí, Entonces, o sea, pues sí, porque pues cada quien sigue su vida, tiene sus cosas, nosotros nuestras actividades. Entonces no había tiempo para hacer actividades como en familia, sí, pues. claro. Sí, siempre pasa que Sí. también luego nos enfocamos tanto en nuestra vida diaria que hasta que te vas, bueno, en mi caso, por ejemplo, como que dices, uy,
me estaba perdiendo de todo esto, o sea, como que dices, Sí. no había valorado tanto lo que tenía cerca hasta que estuve lejos y ahora sí lo quiero, ¿no? O Sí, sea, justo. a veces pasa así. Y te quería preguntar, ¿cómo era tu vida entonces en Aguascalientes? O sea, ¿cómo definirías tu vida, tu círculo social? O sea, ¿tenías tú siempre estas ganas como de viajar, de conocer, o tú estabas muy a gusto en Aguas? ¿Cómo fue como tu vida ahí en México? Pues siempre tuvimos la oportunidad de viajar, o sea, si había eventos importantes, o sea, al final, te digo, nos perdíamos cumpleaños, pero no como que los 60 años de no sé quién, ahí sí estábamos. O Ok. sea, siempre hubo esa oportunidad de estar. Entonces, no, yo lo veía como que, mira, pues es que, pues sí, vivimos lejos, pero pues ahí estamos, ¿no? O sea, Ya. sí, al principio era como muy raro porque no sé si has notado los acentos entre Aguascalientes Sí, y... sí, total. Bueno, entonces se reían de nosotros como que, ay, ¿por qué cantas? Y yo, Sí, no, no típico. estoy cantando, yo no. O frasecitas que teníamos que justo yo también tengo primos por ahí de que se burlaban de mis frases y era como, y yo, pues así hablamos normal, es normal. Me Pero acuerdo sí, mucho que decían, ¿de dónde eres? Y yo decía, de Aguascalientes. Pero sí es sí, ya cierto. al final yo digo, yo soy de Aguascalientes. O sea, yo nací en Puebla, pero pues yo soy de Sí, sí, te Aguascalientes. desarrollaste totalmente en Aguascalientes. Entonces, Sí, bueno, ahí estuviste hasta la universidad. sí. ¿Qué estudiaste? Estudié finanzas. Ok. ¿Y tu plan era quedarte y estudiar ahí o querías como Eh, salir a estudiar a pues otro mira, lado? cuando terminé la universidad, Ujú. fue cuando me enteré que, bueno, es que era mi novio, ahorita es mi esposo, se venía a vivir a Suiza. Y yo, ok, bueno, pues entonces hago un máster allá para poder, Ok. pues ir contigo. Entonces, ese fue el plan. Claro que no. No fue nada de lo que pasó, pero ese era el plan. Entonces, estudié finanzas Ujú. y intenté hacer el máster aquí, pero no, mi título no es válido. Uy, Tengo que hacer la universidad otra vez. ok. Esa es. Wow. Entonces yo dije, bueno, no, la verdad, hacer una universidad otra vez creo que no es lo que yo quiero. Sí, no. A mí me gustaría tener, o sea, más de una universidad simplemente. Y para hacer lo mismo que ya había hecho, obviamente no es lo mismo porque es otro país, pero como que ya no me veía en esa línea. Sí. Entonces, hice un máster después, pero ese lo hice en línea. Ok. Ese máster es en educación y es así como que empecé a buscar un poco de trabajo, pero yo ya estaba aquí cuando terminé ese máster. Ok, o sea, Entonces, entonces cuando te das cuenta, o sea, tú intentas hacer el máster para poderte ir con tu entonces novio y Suiza te dice no puedes, o sea, tendrías que volver a estudiar. Y ajá. entonces ahí dices, bueno, voy a hacer una maestría en línea. Ajá, Y te entonces fuiste. digamos, eso fue por mi crecimiento personal, seguir mi maestría en línea, pero para llegar a Suiza fue como, ok, pues hay que casarnos. Bueno, no, no, es que no quería decirlo así. O sea, te entiendo. Y te estoy segurísima que es la historia de muchas, que es como, Exacto. o sea, que no, o sea, me casé por eso, pero al mismo tiempo sí se aceleran ciertos planes por poder cumplir. Simplemente es más fácil Sí, para llegar aquí si queremos lograrlo, sin rompernos la cabeza, porque literal era muy complicado. sí. Sí, sí, Entonces sí. sí. O sea, entonces casi luego de que saliste de la universidad, o sea, se casaron para que tú pudieras ir a hacer tu máster en línea, pero ya estando viviendo en Suiza con él. Ok, Sí, algo así, más o menos. ok, ok, ok. Más o menos, sí. Y entonces, Es que se nos ok. cruzó el COVID, entonces tampoco fue Ah, como... ay no, ¿cómo crees? Sí, mira, Uy, te cuento. Él viene a trabajar aquí el trabajo de sus sueños. Entonces, pues obviamente no es como que, ay, no te vayas. Pues no, claro que no. Para mí era ni siquiera una opción. claro. Pues, entonces yo empecé a hacer los trámites del máster el mismo año en el que él viene. Ok,
y me rechazan la primera vez en el máster y yo vengo a visitarlo. Entonces me vine a visitarlo un mes porque puedes venir 90 días. Ujú. Entonces me vine un mes como a finales de 2019. Ujú. Ajá, y en 2020, o sea, Navidad, él fue a México, pasamos Navidad juntos, Año Nuevo, y a finales de enero nos venimos a Suiza juntos Ok, para yo terminar mis 90 días ok. aquí y pasar más tiempo juntos. Claro, claro, claro. Pero si cuentas esos 90 días, ya había empezado el COVID. Ok. Entonces yo logro salir de Suiza como 2 o 3 días antes de que cerraran fronteras, pero ya no tenía más días Para quedarte. de turista, ya, o sea, Sí. si me quedaba era de ilegal. Entonces sí fue como, mi papá me decía, no, quédate, las cosas están mal, quédate. Y yo creo que no puedo quedarme, no, Sí, sí, sí. Cosa no quería hacer que, las cosas mal exacto, tampoco. que a futuro te pudiera traer más problemas ya Claro, cuando te quisieras ir. Claro. exacto. Entonces yo regreso a México el 8 de marzo, me acuerdo muy bien, porque aparte llegué y las mujeres no trabajaban, entonces no había, Sí, 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 sí. sí, no había ninguna mujer y yo dije, ay, es que cómo voy a llegar al aeropuerto y no hay mujeres. Obviamente sí había mujeres trabajando que tuvieron que trabajar, no podían dejar de Claro, trabajar, claro. pero sí. Ok. Y bueno, cierran fronteras y a partir de ahí fue como todo incierto de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, y hasta cuándo nos volvemos a ver. Claro. Qué horror. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron Este, cosas bueno, separados? justamente antes de regresar a México ya habíamos decidido que nos íbamos a casar. Ok. Fue cuando yo lanzo la segunda petición para entrar al máster, que obviamente lo rechazaron meses después, pero sí fue como, no, pues mejor, o sea, aunque sí, aunque te acepten en el máster, mejor nos casamos y así hacemos un poco más rápido las cosas. Tal vez puedes tener como más facilidad en Claro. ese aspecto. Entonces, regreso a México con la noticia de me voy a casar. Wow. Y planeé la boda durante pues todo el encierro porque pues Sí, claro, pues no podías hacer mucho, obvio. no. Bueno, se te acomodó perfecto para poder Sí, organizar todo con calma. sí, y pues fue una boda pequeña porque al final nos casamos en enero. No, o sea, todo seguía mal, no había ni vacunas ni nada. Entonces, familia, algunos amigos cercanos y ya. O sea, la verdad, la gente me pregunta aquí, ay, ¿cuántos invitados tuviste? En México dicen que las bodas son grandes y yo, no, La mía no. la mía no. Pero les Ay, digo el número y todavía dicen, pero sí es grande. Y yo, no, pues entonces aquí no viene nadie. ya se ve que los puros novios aquí. Sí. Entonces sí, nos casamos en enero y bueno, todavía seguían las oficinas cerradas. Entonces yo pude venir hasta mayo Ok, del 2021. ok. Pero ya ahí ya ibas con visa o apenas ibas como a hacer todo el trámite. Eh, Justo que cuando abrieron las oficinas fue cuando pedí mi visa de reunificación familiar Ajá. y pues empiezan todos los trámites. A él le llegaban cartas de es que es posible que tu sueldo cubra las dos Ya. vidas, pues. Ajá. Ujú. Entonces, y todo eso le llegaban a él así de que sí es cierto que esta persona quiere venir contigo, que está casada contigo. Porque aparte nos casamos en México, no fue nada, o sea, los dos somos mexicanos, entonces no teníamos nada que hacer en Suiza. Claro, claro, claro. Entonces sí, fue como que comprobar todo y una vez que comprobaron todo, me mandaron mi visa. Ok, Mi visa era de 40 días, sí. literal, y tenía esos 40 días para pedir mi permiso de residencia. Ok, ok. Y digo, en todo este proceso para hacer visa y todo eso, dirías que, digo, dejando de lado un poco como todo lo de El COVID y COVID. eso, que obviamente complicaba todo, pero ¿el proceso en sí es complicado
o cómo lo vivieron ustedes? No, la verdad yo sentí que fue sencillo, Ok, o sea, al final sí son muchos papeles a rellenar, muchas cosas, pero pues para un trámite así, la verdad no me esperaba menos. ok, ok, ok. Este, y como que todo va en una línea, ¿no? O sea, eh, siempre decían como que, ok, ya hiciste esto, lo que sigue es esto. Y ya hiciste esto, ok, lo que sigue es esto. Como que no te mandaban todo de una Ya, y, o sea, al final fue muy organizado. El súper. país también no es como Sí, que... bueno, claro, es que Suiza también. Estábamos hablando de Suiza. Y oye, Y ¿te fue pidieron? bastante rápido también. O Qué sea, bueno. una vez que abrieron las oficinas, tardé yo creo que 2 semanas en poder tener la visa y ya nada más dependía de nosotros comprar el boleto para Para que ir. pudieras. Súper bien. Ujú. Oye, ¿y te pedían idioma? Porque también, digo, para Alemania luego es un tema complicado que tienes que tener el idioma. ¿Para Cuando Suiza llegué también? aquí, sí te piden idioma, pero como que para más adelante. O Ah, sea, ok. me dijeron, tienes que hacer este examen. Lo hice y cuando fui a presentarlo me dijeron, no, pero esto lo necesitas más adelante. Y yo, bueno, pues está bien. O Ah, sea, ya está hecho. súper bien, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, y la ventaja que tengo es que vivimos en la parte francesa de Suiza. Ok, Entonces, el francés lo había estudiado un poco en la escuela ya, ya. Tenías un poquito de idea. y sí, no tenía nada de idea. Si hubiera llegado sin tomar clases, sí me moría. Pero sí, como que ya también tenía como eso de vas a llegar a Suiza, entonces pues sí me tuve que tomar clases en México y Claro. llegué con el idioma. Ok, ok, súper. Sí. Entonces, bueno, antes de que ya me cuentes toda la travesía que yo sé que es llegar a un país nuevo, que es justamente lo que trata este podcast, te quería preguntar cómo tomaron todas estas noticias tu familia. Digo, tu familia nuclear, ¿no? O sea, porque siento que al estar Sí, solo sí. ustedes, pues eran muy cercanos, estaban pues los cuatro más tu tío, como muy unidos en Aguascalientes porque eran los que se tenían. ¿Cómo tomaron la noticia tus papás, tu hermano? O sea, ¿cómo fue? Pues mira, para este entonces, cuando empieza el COVID, yo empecé a darle clases a mis primas, que son las hijas de este tío, Ok, que siempre estaba ahí ya. O sea, al final, pues él ya se casó, tuvo hijas y estaban en el kinder, la más grande. ok. La más grande estaba en el kinder. Y pues yo no tenía un trabajo fijo porque aparte ya llevaba un mes en Europa. Claro, sí, sí, Y sí. no fue como que, llegas a pedir trabajo. Fue muy complicado eso. Entonces me Claro. dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a hacerle el homeschooling o por lo menos a tomar las clases? Ellos trabajan, entonces yo tenía que tomar la clase con la niña. Ya, Al ya, final, ya. una niña de kinder tomando una clase en línea, Sí, ni qué siquiera complicado, sabía usar claro. una computadora, o Sí, sea, y pues aproveché como que pues entre eso que le daba clases, este, les ponía a hacer actividades y así pasábamos nuestros días, o sea, a ellos fue a los que más fue como, oh no, ¿cómo te va? Pero ay, obviamente ya sí, sabían que algo iba a pasar porque claro, pues mi novio ya estaba lejos y pues como claro. que sí estaban como que en esa idea. Y te digo, mi papá me dijo desde que yo estaba aquí, me dijo, no, cásate allá o busca cómo casarte o busca cómo hacer las cosas allá. Y yo es que no, tampoco se puede así de rápido, Sí, 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 por sí, sí. favor. Mi mamá ama a mi esposo, entonces es como, sí, ya, pues ya como que era lo que seguía para Claro. nosotros. Y mi hermana, no sé, ahí yo creo que sí le dolió un poco más, porque pues al final es mi única hermana. Claro, Nos llevamos poco, entonces es mi mejor amiga. Y claro. sí fue como que pues me vas a dejar aquí. Y al final ella sabía que esto iba a pasar también, pero sí, yo creo que fue más duro para ella que para los demás. Sí, claro. Siempre, siempre es complicado, digo. Pues sí, son las personas que nos acompañan y que como que siempre tenemos muy en la mente que van a ser nuestros compañeros, ¿no? Nuestros Sí, cómplices y que pues siempre van a estar. Sí. claro, claro. Pero bueno, qué lindo que al final
tenías el apoyo, ¿no? De tu familia, que querían lo mejor para ti, que de alguna manera pues sabían que un poco eso venía pues por todo, o sea, que se veía que era una relación en serio, que él tenía una muy buena oportunidad y pues al final, digo, siempre existe esta idea de que el nivel de vida que puedes tener en un país europeo pues también es otro, ¿no? Entonces, pues, pero qué bueno que te apoyaron, que estuvieron ahí contigo para apoyarte. Y bueno, ahora sí, empieza todo este remolino, todo este tornado de emociones y de vivencias que implica migrar. Te dan la visa, compras tu vuelo y llegas a Suiza. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue lo primero que sentiste, que pensaste? ¿Cómo fue los primeros momentos en Suiza? Los primeros momentos, bueno, tomando en cuenta que había COVID, todo estaba muy solo. Bueno, Claro. ¿qué te puedo decir? De por sí es muy solo este Sí. país. Pero la calle estaba muy vacía. Ok. Me acuerdo mucho que me bajé del tren para llegar a la casa con mis maletas y yo no veía a nadie. O sea, fue como, Claro. bueno, está bien. Y ya caminé para mi casa y me crucé una señora y yo traía cubrebocas. Obviamente entre que las maletas y eso, pues Claro. no me quité el cubrebocas. O sea, fue como, Claro. y la señora me dice, pero no tienes que usar cubrebocas afuera, no te preocupes. Y yo, gracias señora, muy amable. Ay, mi vida. Entonces, esos fueron como mi primer encuentro con alguien que ni siquiera conocía, me saludó en la calle y fue lo primero que me dijo, fue como, bueno, qué amable, o sea, al Sí, final claro. no fue como que, ahí está loca que anda con cubrebocas en Sí, la sí, sí, calle. sí, sí. Yo, bueno, está bien. Y bueno, los primeros días estuve sola porque tenía que hacer cuarentena porque venía de un país Uy, en riesgo. sí. Mi esposo estaba de viaje, entonces aprovechamos justamente que no, él no estaba para yo llegar a la casa, poder hacer la cuarentena y cuando él llegara ya poder estar juntos. Ok, ok, ok. Buen plan. Entonces, sí, fue como los primeros días, hasta mi mamá me hablaba así como, ¿ya hiciste ejercicio? Y yo, no, es que, dice, no, no, ponte a hacer ejercicio. Y mi mamá me motivaba como que Ya. no te quedes encerrada, porque obviamente no podía salir. Sí, sí, claro. Entonces me motivaba así como que, ah, ponte a hacer ejercicio, mira, vamos, si quieres te hablo y hacemos ejercicio juntas. Y yo, bueno, está bien. Y ya hacíamos ejercicio. Y mi hermana también. Y me leí muchos libros. Y bueno, esos fueron como los primeros días. Y al final llegó mi esposo, tuve que hacer la prueba COVID y todo eso. Y ya. Entonces empezaba la vida aquí. Claro. Entre todo eso, pues hacer papeles de residencia. el- Luego también nos cambiamos de casa. Wow. Uf. Entonces no fue como que vamos a empezar a buscar trabajo. O sea, sí, empecé a buscar trabajo y no entendía cómo tampoco ni Claro. nada, pero tampoco como que tenía cabeza para empezar a hacer esto directo. Entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer la mudanza. Llegamos a la casa nueva y a partir de ahí empiezo a buscar ya en serio. Entonces fue cuando empecé a buscar y llegó a bueno, para esto te tengo que decir que yo fui gimnasta desde pequeña. Ok, wow. Entonces, hacía competencias a nivel nacional y cuando dejé la gimnasia me convertí en juez. Bueno, me puse a Ok, estudiar para ser juez de gimnasia, ok. entonces en realidad la gimnasia jamás salió de mi vida. Entonces siempre fue como una opción para mí. Ujú. En Aguascalientes estudiaba la carrera y los fines de semana me iba a Guanajuato a evaluar o Ok. así. O sea, entonces siempre como que fue mis dos vidas. Claro, claro, claro. Que no lo soltaste. Qué No. bueno. Y aquí el primer trabajo como que formal que encuentro, sí, bueno, el primer puesto de trabajo que Ajá. encuentro como que adaptado para mí, era un puesto de entrenador de gimnasia. Ok. Entonces, pues mandé mi currículum y me contactaron, pero casi, casi de inmediato. O sea, y yo,
Y tú, ay, no, espérate. Yo no, yo estaba jugando. Era broma. Yo no quiero. Entonces, el primer trabajo que encuentro es entrenador de gimnasia. Entonces, mando mi currículum y fue como rápido la respuesta. Y yo, ok. Y yo, bueno, está bien. Y ya nos quedamos de ver porque me dicen, ¿quieres venir a una entrevista? Y yo, pues sí, claro. O sea, y tú sabes, así en México te arreglas para una entrevista, no Claro. sé qué. Y me doy cuenta que no tenía zapatos. Y yo, no traje zapatos formales. Claro. Y aparte, bueno, aquí no se usan zapatos. Todo el mundo está descalzo. Sí. En chanclas todo el tiempo. En chanclas o en la casa sin zapatos. Sí, 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 Como sí. bueno. Entonces llego a la entrevista lo más formal que pude. Y y me encuentro con pues es el director de la gimnasia como en el estado, en el Ok. cantón. Y me dice, pero es que no tienes una formación. Y yo, ¿una formación? Y me dice, sí, no eres entrenadora. Y yo, pues no, pero en México no No tienes que te ser piden, no formalmente. tienes exactamente. O sea, sí hay entrenadores y sí hay quien estudia para eso, pero, o sea, también tú puedes llegar y formarte de otra manera. O sea, Claro, no claro. tienes que tener un título de entrenador. Me dice, bueno, en México se hará así, pero aquí no. Y yo, bueno, está bien, o sea, al final, yo sé de gimnasia, soy juez, o sea, formación sí tengo, pero no tengo un papel. Y Claro. me dijo, ok, no te preocupes, para este puesto no, pero hay varios clubes que vienen a entrenarse aquí, entonces tú puedes postularte o ayudarlos porque todos esos trabajos son voluntarios. Ok. Y yo, bueno, está bien. Entonces me dio un teléfono, hablé por teléfono al día siguiente, yo creo, y me dicen como que sí, puedes venir. Estamos aquí de 5 a 8, así que cuando quieras llegar, platicamos. Entonces llegué al entrenamiento y de ahí ya no salí hasta hoy en la tarde que terminé de entrenar. Wow, o sea, ahí te quedaste directo. Sí, ahí me quedé, Wow, empecé como voluntaria y obviamente pues voluntaria, no tenía nada que hacer, o sea, al claro, final de eso a estar en mi casa, 100% prefería estar en el gimnasio. claro. Y pues también el entrenador estaba a punto de retirarse y fue como que vio que tenía motivación y me dijo, a los pocos meses me dijo, es que me gustaría que tú tomes como la dirección del gimnasio para cuando yo me retire. Y yo, ok, espérame, todo va muy ¿Qué rápido. está pasando? Me acaban de Wow, decir que no tengo formación, pero wow. como... entonces, pues sí, la gimnasia fue lo que me recibió en Suiza con los brazos abiertos y ahorita también ya me dieron la formación de entrenadora, el mismo club pagó por eso, entonces pues ya soy entrenadora oficial en Suiza. Wow, También tomé los cursos de juez otra vez, o sea, todo es recomenzar. claro. Este, pero lo que tomo de positivo es recomenzar con experiencia, es un poquito más fácil. Claro, sí, sí, o sea, obviamente ya llegar con una experiencia y es lo que muchas veces luego platicamos, que sí sientes cuando migras que estás empezando de cero, o sea, de que dices, "Ay, tengo que empezar de cero y me encanta como tu ejemplo porque justamente es como esta parte de... Tú te pudiste haber casado con la idea de que yo estudié finanzas y voy a encontrar un trabajo de finanzas porque fue mi universidad, ¿no? Y es Ujú. como de, a ver, no, espérate, o sea, estás llegando a un país que puede tener 50,000 otras oportunidades, cada quien tenemos diferentes talentos y como en este caso, ¿no? Que tú que quizá al principio era un hobby la gimnasia y después se convirtió en algo más, en algo que siempre estuvo presente en tu vida y cómo usaste como esa oportunidad para encontrar pues tu camino en Suiza, ¿no? O sea, de que, Sí, y qué sí, sí. padre y de verdad que
qué orgullo que encontraste tan rápido, o sea, te admiro en ese sentido porque no es fácil, o sea, no es fácil llegar y luego buscar y encontrar un camino, un trabajo, una nueva pasión, ¿no? En lo que dedicar tu tiempo en un país nuevo. Entonces, qué padre que tú lo encontraste tan rápido. Qué padre que traías como toda esta experiencia que, como dices, es como no estás de cero, sino que aunque se sienta así, al final tienes todo lo que ya viviste, todo lo que ya practicaste, todas las experiencias que ya tuviste. Es como una base que ya no empiezas desde abajo, o sea, empiezas desde esa base de todo lo que ya tienes y que fue lo que a ti te ayudó o sea, en primer lugar, tener la oportunidad de empezar ahí y obviamente de crecer mucho más rápido que como hubiera crecido cualquier otra persona, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, o sea, todos los cursos los hago yo con niños de 16 años, 17. Me Claro. dicen, pero ¿por qué estás aquí? Y le digo, es que mira, yo tengo esta formación, pero esto, y entonces como que les dicen, o sea, ellos mismos se interesan por mi camino. Me dicen, pero Sí, ¿cómo? Es que, ¿cómo llegaste hasta acá en este momento? Y yo, sí, claro, pero pues aquí me toca estar, en este momento claro. me toca estar aquí y ya. Ok, no, pues wow, oye, qué increíble que siento que también eso te ayudó mucho a ocupar tu tiempo en algo que te gustaba y en algo Sí, valioso desde el principio, que luego también es otro reto que es como, ¿qué hago con tanto tiempo? ¿Ahora qué voy a hacer de mi sí, vida? justo. ¿Sabes? O sea, el sentirte sola, siento que ese entorno, que puede ser un súper consejo para todas las personas que migran y que quizá tienen un hobby de que cualquier deporte, o sea, muchos que hacen de que Sí, fútbol, básquet, tenis, lo que sea, como el no sabes qué oportunidades te pueda dar cualquier hobby que exacto. tengas. Cualquier hobby, exacto. Es como, pues sí, o sea, nosotros jamás en la vida pensamos que del deporte podríamos tener una vida Claro. normal. Y los dos trabajamos en deporte. Ay, wow. Entonces es como, es parte del sueño, pues. Claro, qué increíble. Ay, Sí. mira, y justo veo tu collar que es como Ah, una sí. Sí, sí, gimnasta, me una encanta. gimnasta haciendo split. Sí, wow, oye, pues qué Sí. padre y qué orgullo que aparte tú estás ahí, pues sí, en todo ese mundo de la gimnasia en Suiza, o sea, como dices, de que quizá era como algo que ni siquiera hubieras imaginado, pero ahorita dices de que, Justo. wow, o sea, el sueño de dedicarte a algo que quizá en México no te hubiera dado las mismas oportunidades, ¿sabes? O sea, de que tener la vida que Exactamente. tienen ahorita, dedicándose a un hobby, o sea, la verdad es que qué cool. Y de toda esta parte como un poco más de lo que te estás dedicando, ¿no? Profesionalmente, ¿qué consejo o más bien qué aprendizajes has tenido? O sea, porque te escucho y digo de que, no sé, yo aprendí, de escucharte aprendo que pues no nos clavemos con lo que estudiamos, ¿no? Que hay 50,000 otras oportunidades. El no tener miedo a empezar como voluntaria o como algún otro puesto que quizá tú sientes que ya tienes que empezar de otro lado, sino que es como vas a recorrer ese camino más rápido, pero es un proceso que también tenemos que aceptar y abrazar y entrarle, ¿sabes? ¿Qué otros consejos o aprendizajes has tenido como de toda esta parte de tu crecimiento profesional que ha sido súper rápido? Bueno, no ha sido, bueno, sí, sí ha sido rápido, pero sí ha costado. No Claro, es como no, claro. tan fácil. Pero sí, yo creo que de los aprendizajes más grandes que he tenido es ser paciente. O sea, Mm, no va a llegar todo así, claro. rapidísimo. Em, que cada esfuerzo vale la pena también. O sea, aunque sea un pequeño esfuerzo, vale la pena. Y te va a ayudar a salir adelante o a seguir o lograr el objetivo. Eh, no sé, algún otro aprendizaje que he tenido es, bueno, también yo era muy exigente conmigo. O sea, Ya. me gustaba ser, o sea, la niña de las buenas Sí. calificaciones, o sea, lograr todo, no perfecto, pero como que Sí, como bien. destacar, ¿no? O sea, como destacar en Exacto, todo lo que haces. Sí. exacto. El día que recibo mi primer examen de entrenadora, veo la calificación y o sea, yo dije, no, ¿qué es esto? Esto no es para mí, no, yo necesito más. Claro. Y me puse a pensar todo lo que me costó tener esta calificación que tenía en mi mano. Dije,
pues sí, Dulce, esto es lo que te toca, porque no es tu idioma, no estás hablando el mismo idioma como la... no Deportivo, es, ¿te refieres? ajá, como sí, brevario, no me acuerdo cómo se dice eso. Como Pues el, sí, sí. no, Sí, 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 te entiendo. ¿sí me Sí. entendiste? Bueno, no es tu idioma, no estás envuelta 100% en esto. También las palabras técnicas tienen que ver con esto. Y una cosa más, yo vivo en un país en el que se hablan cuatro idiomas oficiales, Sí, tres qué son locura. muy conocidos, el cuarto no es nada conocido, lo hablan ellos solamente. Entonces hacen todos los exámenes en alemán y los traducen o los mal traducen a los otros Ya, idiomas. Entonces, cuando te dan un examen, ni siquiera está bien hecho. ni siquiera está bien hecho. Entonces, es como, no, es que esa pregunta no estaba bien. Y le digo, bueno, pues sí, o sea, pero yo cómo iba a saber si el francés ni siquiera es mi idioma. Sí, claro. Entonces, después de que recibí esa calificación, fue como, no, Dulce, esto es lo que mereces porque te has esforzado muchísimo más en poder tener este papel en tu mano Claro, que claro. a tener esa calificación. La calificación en este momento da igual. Entonces sí fue como un clic en mi cabeza de lo estás haciendo como puedes y a tu ritmo y tal vez no es Claro. como te gusta, pero No, total, pero 100% lo que dices, y creo que es algo que yo no había analizado mucho, pero es 100% real, que es como esta parte de darnos, o sea, de valorar todo el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? O sea, como de decir, pues sí, o sea, no voy a ser la mejor y no voy a llegar a un puesto increíble o mi comunicación con la gente no va a ser igual o lo que sea, pero es como te estás esforzando el doble o el triple porque no es tu idioma, porque estás en un lugar que no entiendes cómo funciona la cultura, las cosas, las claro, personas. Entonces sí que importante como el tener eso muy en cuenta al momento de tener resultados, ya sea como tú, de un examen o de cualquier experiencia o vivencia que tengas sí, o de tu cómo te desenvuelvas en cierto trabajo o como sea, pero de decir, yo sé trabajar, o sea, estar consciente de que estás trabajando muchísimo más que cualquier persona local para lograr lo que estás exacto. logrando y todo el esfuerzo Ujú. que hay detrás. Yo también siento que es, o sea, el esfuerzo, la valentía, que no es fácil exponerte de esa No, forma ante un mundo que no entiendes. no, O no. sea, todo el esfuerzo que hay detrás, como dices, siento que sí es muy importante como tomarlo súper en consideración y darnos ese valor, ¿no? Y felicitarnos a nosotros mismos por todo el esfuerzo que Justo hacemos todos los días. todos los días, exactamente. Sí, O sí, sea, me encantó esa reflexión. Pero y te repito que muchísimas felicidades por todo lo que has logrado, porque ay, me no, consta que, gracias. no, me consta que no es fácil, ¿no? Y sobre todo, o sea, lo que más me gusta de escucharte es como esta parte de que estás logrando cosas en lo que te gusta, que también luego muchas veces nos tenemos que quedar con ciertas cosas que quizá no nos encantan, pero pues es en donde se van abriendo oportunidades, pero de verdad que mil felicidades por haberse podido desarrollar en un área que te encanta y que has ido creciendo y Gracias. que lo has ido logrando y que de verdad que yo sé, digo, no exactamente, pero te entiendo como todo el esfuerzo que hay detrás de una persona que emigró para tener los logros que en un nuevo país. Sí. Eh, Mm. Así que mil felicidades por la parte profesional. Ay, muchas gracias. No, no, hombre, de nada. Y por la parte ahora, como un poquito más de pareja, ¿no? El ya haber migrado juntos, que aunque él ya tenía un poquito más de tiempo y de experiencia como con el país, también cómo fue para ustedes dos adaptarse como una nueva familia, estar ustedes dos Sí. solos en un país nuevo como Suiza. O sea, ¿cómo ha sido también esa parte como familiar? Mira, como te digo, desde el principio de mi vida no ha sido pequeño. O sea, mi familia, mi núcleo familiar ha sido pequeño. Entonces, al casarme, mi núcleo familiar cambia Claro. y sigue siendo pequeño. Entonces, seguimos él y yo solos. Sí. Eh, ha sido, yo creo que normal. O sea, no, no puedo decir difícil. O sea, al final
cada quien tiene sus costumbres en su casa, no sé, o sea, yo pongo el plato aquí porque me gusta, pero tú a mí no me gusta, entonces son cosas que pasan, que pues al final nos adaptamos. Ujú. El estar juntos, el compartir esta aventura de migrar ha sido muy lindo. O sea, entre que él me apoya cuando yo no estoy bien, yo también hago el esfuerzo de apoyarlo cuando él necesita. Eh, Al final somos él y yo y sabemos que vamos a ser él y yo, pues esperemos que siempre. Claro, esa es la idea, ese es el plan. Esa es la idea. No, sí, es siempre y pues, no sé, ha sido también aprender juntos. Claro. No sé, tal vez había cosas que él no hacía cuando yo no estaba aquí, que vamos a hacer juntos, vamos a probar una vez más, o sea, no sé. Sí, bueno, crear nuestras costumbres de familia y nuestras pequeñas tradiciones también, como pues al final ahorita, por ejemplo, hace calor, vamos a nadar al lago o cuando hace frío intentamos esquiar. No salió tan bien, pero Se se intenta. intentó. También probar nuevas cosas juntos, que como esquiar, que eso jamás en México nos No, hubiera pasado por la cabeza. claro. eh, pues dijimos, bueno, pues eso lo hacen aquí, hay que tratar de hacerlo. Lo intentamos, estuvo bien, pero sí dijimos, ok, vamos a ir lento. Tampoco vamos a ser expertos esquiando, pero podemos tratar. Claro, claro. Es que es difícil, ¿eh? Y lo digo por experiencia, yo también he sufrido. Es difícil. Eh, pues también hicimos amigos, o sea, al final conocer gente que habla español también nos ha ayudado mucho. Tenemos unos amigos españoles Ujú. que cuando recién llegó él, hacían una cena por semana juntos. Cuando llegué yo también seguí un poquito, pero después ellos tuvieron hijos, entonces pues Ya. obviamente tampoco es una semana, una cena por semana, pero pues una cena por mes sí hacemos. O sea, Súper bien. Sí. sí, entonces hacer amigos. Yo conocí gente porque no me quedé solo con la gimnasia, porque como era voluntario, seguí buscando trabajo para tener dinero. Claro. Entonces llegué a una escuela internacional a dar un curso de verano y ahí conocí a pues es una buena amiga latina de Colombia y ahora vive cerca de mí, entonces ya de repente como que, oye, ¿estás disponible? Sí. ¿Quieres un café? Ok, y me voy a su casa o ella viene a la casa. Ya. Pues sí, hacer como un poco de vida social por aquí también es muy útil. Y pues tener nuestras tradiciones de, ok, vamos a cenar, hoy vamos a disfrutar, hacer un rompecabezas. Somos mucho de armar Legos y Ya. juegos Qué de cool. mesa. No, está súper bien, pero te escucho y qué bonito poder compartir como o sea, una etapa de adaptación que puede ser de alguna manera complicada, ¿no? El pues que sí, que esa persona se vuelve como tu 100% al menos por un rato, ¿no? O sea, de que es como es que Sí, dependo de ti, o sea, porque somos una familia y porque, pues sí, o sea, los dos estamos construyendo esto y los dos ponemos dinero, los dos tenemos que limpiar, los dos tenemos que cocinar, o sea, como sí, compartir todo, pero también hay como cierta o sea, no sé si llamarla dependencia, pero también es como que emocionalmente, pues es tu soporte, ¿no? Es como sí, decías, cuando sí, yo estoy sí, mal, pues él me tiene que ayudar, pero también cuando él está mal, yo lo tengo que ayudar. Entonces como que también, qué bonito poder compartir con alguien que te da, es como recíproco en ese sentido de poder compartir y que puedes confiar y saber que la otra persona va a estar para ti cuando lo necesites, ¿no? sí, Que siento que es sí, como la un verdad. pendiente menos en tu mente cuando migras y que hay tantas cosas alrededor que tienes que adaptarte y trabajar Solucionar, en ellas, claro. exacto. Y en la parte personal, ¿cómo ha sido para ti atravesar por este duelo migratorio? O sea, ¿te ha costado como
como adaptarte, como esta parte de que a veces te puedes llegar a sentir sola, esta parte de pues no tener las mismas amistades, ¿no? O sea, de adaptarte a un nuevo lugar. ¿Cómo lo has vivido a nivel personal, como toda esta adaptación? Mira, la verdad yo ya venía como muy mentalizada a Ok, que iba a estar lejos. O sea, obviamente extraño a mi hermana, extraño a mi mamá, pero hay veces que no lo digo, o sea, porque pues al final le hablo y ya, o sea, no pasa claro, nada. claro, Yo claro, no siento esa como necesidad de eh, estar ahí presente, pero yo creo que es parte de todo lo que ya viví antes, de siempre hemos estado lejos, claro, simplemente pues ahora estamos un poco más lejos. claro, sí, sí, sí. Con mis amigas de México, eh, pues también trato de mantener contacto, pero pues también sé que la vida sigue. Entonces, como que en ese aspecto yo venía muy mentalizada a, vas a estar sola. Bueno, está aquí que está mi esposo, pero pues tal vez Claro. hay veces que no pueda ni él ni tú, o sea, al final vas a estar sola. Sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto yo venía muy mentalizada. eh, entonces, traté de adaptarme a esas cosas, a ese tipo de soledad y me gusta. Ahora Ok, me gusta mucho, la verdad. ok. Mi esposo viaja a veces, bueno, yo también, pero como que dice, o sea, como decías, él y yo dependemos solo él y yo de cada quien. Pero gracias al trabajo que tenemos esos tiempos De cada de quien. cada quien Mm, sus cosas. Entonces, también es nuestro momento de, ok, es mi momento de estar conmigo. claro, O sea, y él es un momento de estar con él o de trabajar o no sé, o sea, al final claro. él hará sus cosas, pero cuando él no está aquí, para mí es como que mi momento de estar conmigo, claro que le hablo y todo, pero sí es como, no sé, la verdad lo disfruto mucho ahora que paso el tiempo yo conmigo, No, 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 y sola. está súper bien porque creo que es algo a lo que todos deberíamos estar, o sea, estar acostumbrados porque creo que te ayuda mucho a trabajar contigo mismo, a conocerte mejor, y que, o sea, yo creo que para poder, o sea, es como el nivel máximo, ¿no? El ya poder estar contigo 100%, escucharte, conocerte y no sentir esa incomodidad de que quizá te van a venir cosas que no quieres trabajar, pero cuando ya aprendes a estar tú solo es Sí, como de que, o sea, siento que es lo máximo y poder disfrutarlo también es súper, súper valioso y no tener que tener todo el tiempo como ruido externo que te distraiga de cosas que quizá tienes que analizar tú misma, ¿no? Entonces, sí, siento que justo. es súper, súper valioso también esta parte que nos da migrar, porque estando en nuestro país, pues está nuestra familia, están nuestros amigos, estamos como en este entorno lleno de mucho ruido, por así llamarlo, y que Sí, sí, muchas sí. veces no te da este espacio de poder concentrarte en ti misma, de conocerte, de volver a ti, y entonces que al principio puede ser incómodo, también a mí me pasó que al principio era Sí, como raro, como el tener que estar conmigo misma y no poder platicar y comer sola y, ¿sabes? Es como raro, pero cuando te vas conociendo más, lo vas disfrutando más. Y siento que es súper, súper perfecto. valioso también. Es algo que te deja mucho el migrar. Sí, de hecho sí, al principio me gustaba mucho salir a caminar, o sea, sí me sigue gustando, pero como para distraerme de ese, Sí, como, ay, es que estoy sola, me salí a caminar. Y ahora no, o sea, ahora me salgo a caminar porque quiero, porque lo disfruto. Entonces, pero hoy en día hay momentos pues hay veces que no salgo ni de mi casa porque como que construí el lugar perfecto para estar, claro, entonces no necesito salir. Es como, es claro. mi momento, da- ten tu paz, no pasa nada. Y ha habido semanas que no salgo de la casa. No, está súper bien. Yo también cada vez disfruto más mi casa y el tiempo conmigo misma, pero sí creo que es un Sí, trabajo que al principio incomoda, pero que es sí, súper, súper sí, sí, claro. importante. Qué padre que personalmente hayas tenido como este crecimiento, ¿no?
Sí, que nos da el tener este espacio real para nosotras. exacto, sí. Yo creo que también esa es una recomendación, o sea, construir como tu lugar seguro en tu casa o en, no sé, tal vez un rinconcito para leer o para ponerte a ver una serie, lo que sea. Claro. Pero que te sientas cómoda y puedas hacer tu momento para ti. Sí, 100%. Sí. 100%. Oye, yéndonos ahora sí un poquito como a Suiza, ¿cómo es vivir en Suiza? Porque se escuchan muchas cosas, todo el mundo dice de que wow, Suiza, o sea, yo vivo en Alemania y es como el sueño de muchos de que, bueno, ya migré a Alemania, ahora quiero irme a Suiza. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿cómo es Suiza? Digo, viniendo de un México, ¿sabes? Siento que sí es muy diferente. Sí, es muy diferente. También digo, o sea, no puedo decir que México es horrible, pero yo amo los paisajes de México, o sea, sí, pero llegué aquí y me impresioné demasiado. O sea, el Total. paisaje es hermoso. O sea, tenemos aquí enfrente una vista a las viñas del pueblo Ujú. y cambia según la estación. O sea, ahorita es todo verde, brillante así. En otoño empiezas a ver naranja, rojo y cómo cambia todo. O sea, es un pequeño pedazo de montaña que cambia de color con cada estación. Wow. Entonces es impresionante cuando se pinta de blanco, es wow, mira. Me imagino. Wow. Sí, Suiza es un país muy tranquilo. O sea, si vienen a buscar fiesta, aquí no es. Definitivo, ¿no? No. También vivimos en un pueblo, no es una gran ciudad. Entonces no hay muchas cosas que hacer más que caminar. Estar en tu No, casa. estar en tu casa, hacer ejercicio. Son gente muy deportista. Ok. O sea, puedes encontrarte a alguien corriendo en la calle a la hora que sea, a la hora que sea, salir a correr eh, millones de bicicletas de ruta, bicicletas de montaña por todas partes. Vivimos en la parte de abajo de una estación de esquí, digamos que es Ujú. como que la última estación para poder subir a la montaña. Ok. Entonces, pues todo el invierno vemos esquís pasar, esquís, snowboards y todo. La verdad es muy diferente. O sea, de hecho, ya nos pasó que fuimos a México y no podíamos dormir porque había mucho ruido. Wow. Sí, pues es que imagínate, nada que ver con Suiza. Nada que ver, nada que ver. O sea, aquí escuchas los pajaritos y la hormiga que va pasando porque no hay nada de ruido. Es un país muy, muy tranquilo. Bueno, cuando hacen fiesta, sí hacen fiesta, pero solo hay días específicos para hacer la Sí, sí, fiesta. sí. Es que hasta para eso son ordenados. Exacto. Eh, pero sus paisajes son impresionantes. O sea, yo cuando llegué le decía a mi esposo que no podía ver el cielo. Y es que en México yo veía el cielo y las estrellas. O sea, yo podía apuntar hacia adelante y decir, mira, ahí hay una estrella, porque no había montaña. Ya, claro. Aquí tengo que voltear hacia arriba, ver el cielo y buscar las estrellas, porque estamos muy cerca de la montaña. Y me dice, pero ¿cómo dices que no hay cielo? Le digo, no, es que no es lo Hay mismo. montaña. No, hay una montaña enfrente. Hubo una vez que iba en la bicicleta de regreso y bueno, como se hace de noche a las 5 de la tarde, Ya, sí. este, iba viendo una estrella, según yo. Yo iba siguiendo una estrella y yo, ay, mira, una estrella, qué bonita. Pues no, era la punta de la montaña. Y yo, ay, no. Fallaste, fallé. Sí. Sí, sí te creo. Pero qué Entonces, bonito vivir alrededor de naturaleza, sí, ¿Y te costó acostumbrarte a la tranquilidad? Es que siento que yo, o bueno, muchos latinos viniendo de lugares tan movidos y que siempre está pasando algo y así, el tener que acostumbrarte a una vida rodeada de tranquilidad, ¿sientes que te costó? no, la verdad no.
fue como, oh, mira qué paz, bien. Y me adapté muy rápido. Súper, súper, qué bien. Pero cuando yo quiero hacer ruido, hago ruido. O sea, sí, yo pongo mi música, me pongo a trapear. Claro, Claro, claro. Como buena eso sí, mexicana. sí, sí. Ay, súper De hecho, bien. mi esposo dice, no, bájale el tono de tu voz porque aquí no hablan tan fuerte. Y yo, oh, Ay, a mí también me lo han dicho. Pero siento que es algo sí, muy latino y ni modo. Es nuestra firma. no puedo. Le digo, bueno, está bien. ¿Qué? Y yo, pues ya ves. Sí, así pasa, así pasa. Oye, y después de todo, o sea, de tener una vida tan tranquila, de llegar a un lugar total de naturaleza, ¿no? En el que es totalmente tranquilo, menos gente y así. ¿Volverían a México? O sea, ¿se han planteado el regresar en algún momento a México? ¿O cómo se ven a futuro? Mm. No, no hay planes de regresar. Ok, Eh, no, la verdad sí estamos viendo cómo hacer nuestra vida aquí ok, a largo plazo. Estamos muy bien, muy contentos, los dos con trabajo, en lo que nos gusta, entonces claro, no tenemos un plan para regresar. claro. ¿Y qué tan caro? Ay, bueno, la pregunta del millón. ¿Si es muy caro en Es, Suiza? sí. Claro, Mira, bueno, el primer tipo de cambio, euro-franco, es un poco más caro el franco. Hay ciudades más caras que otras, eso sí, que eso es lo que no he logrado entender por qué, pero bueno, así es aquí. Depende de dónde estés, ya, un refresco te puede costar una cosa y otra. ya. Entonces, Varía mucho de ciudad a ciudad. sí. Eh, lo que varios dicen es, te recomendamos que vayas a Francia a comprar el súper. Y la verdad, sí es más barato. Ya lo comprobamos y sí. O sea, pero vamos a hacer un súper grande como Ya, para las cosas que te duran un mes, porque las cosas de una semana pues se te echan a perder. O sea, al claro. final eh, sí es un poco caro. No vivimos en un cantón tan caro, pero pues sí. De hecho, la primera vez que fui a Francia de vacaciones, yo no podía creer cuánto costaba un café. O sea, me dice mi esposo, pero que ya te acostumbraste a los cafés de allá. Y yo, pues sí, o sea, un café Sí, puede costarte 4 francos con 50. Entonces, y es un café expreso, sí, o sea, claro, claro. tampoco es un El café. chiquito, Exacto. Entonces, sí, es caro, pero pues también la calidad de vida es, claro. O sea, los sueldos sí te dan para vivir bien sí, con el nivel sí, de sí. vida de Suiza. Ujú. Ay, Sí, súper sí. bien, súper bien. Oye, y para ir ya cerrando un poquito, digo, ya nos contaste toda tu historia y con todo lo que has atravesado, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? O sea, el reto más grande que has tenido que atravesar para adaptarte y para estar viviendo en Suiza. El reto más grande, el poder soltar que no, bueno, soltar y que quitarte de la cabeza que lo que estudiaste no es lo que eres. Claro, Y eh, la paciencia para poder encontrar un trabajo. O sea, porque ahorita te conté del trabajo que tengo como el principal, pero he llegado a tener 5 trabajos en un mes. wow, Y lo que me ha costado ir a hacer las entrevistas, o sea, hay veces que ni te llaman, tener esa paciencia de es que mandé 5 currículums y nadie me contesta. Yo creo que eso es el reto más grande, el trabajar la paciencia y, y esperar, o sea, esperar a que te llegue lo que te toca, porque al final es un poco así, o sea, confiar en que lo que te toca, lo que llega es
es una buena opción, tal vez no, pero te va a ayudar, Claro. o tal vez puede ser temporal, entonces, bueno, tómalo porque pues es algo que te va a servir. Ese ha sido el reto más grande. Claro. Ajá. Fuera de racismos y todo ese tipo de cosas que pues la verdad no me gustaría tocar porque pasa, En todos lados, pero sí. no, no me gustaría darle como más importancia a todo lo que pasa en ese aspecto. Sí, claro, que siento que en todos lados, o sea, siento que en ningún lado estamos libres de ese tipo de personas y así, pero como dices, o sea, no darles la importancia de quitarte tu paz y de dejar que, pues sí, darles ese poder, ¿no? Exacto. Totalmente. Pero qué buenos consejos. Yo también creo que es de las cosas más difíciles, sobre todo la paciencia, ¿no? Uy, El, sí. el ser paciente y llegar a entender que pues claro que llevábamos veintitantos años o bueno, dependiendo de la edad que emigres, construyendo una vida en otro país y pues no que te vaya a costar otros 20 años, pero pues también entender que estás construyendo algo de nuevo y pues De ser nuevo. paciente de darte el tiempo, de irlo construyendo poco a poco y con lo que hace rato, o sea, no exigirte de más porque estás construyendo algo nuevo, o sea, tú estás empezando, aunque muchos ya van muy, muy adelantados. Entonces sí Ujú. siento que es algo súper, súper importante. Y por último, algún consejo que le quieras dar a la gente si apenas va a migrar, algo que a ti te hubiera gustado hacer o que hubieras hecho diferente. Mm. Algo que hubiera hecho diferente. No, bueno, mejor te doy un consejo, Ok. así como llega con la mente abierta, o sea, todo puede pasar, literal. Literal. Eh, y lo mejor es llegar a adaptarte al lugar y no tratar de que ellos se adapten a ti. Claro. Ajá. Sí, tú eres latino, tú eres mexicano y tú haces las cosas así, pero ellos no. Entonces, y al final eres tú el que llega a su lugar. Total. Entonces, mente abierta 100% de todo puede pasar y respetar, literal. Respetar sus tradiciones, su cultura y su manera de ser. Claro. Mm, Creo que Total. es de las cosas que me han ayudado más a poder adaptarme y, como dices, un poco más rápido, porque sí creo que lo he hecho un poco más rápido en ese aspecto, aunque sí me cuesta, me pesa y hay veces que no entiendo por qué. Trato de, ok, es así, ok, bueno, seguimos, Claro. vamos fluyendo. Claro. Sí, es esa resiliencia que desarrollamos mucho cuando estamos en otro lugar muy diferente para irnos adaptando. Y siento que lo estás haciendo súper bien. O sea, la verdad, como le digo a mucha gente con la que he entrevistado, que hay, o sea, hay historias que inspiran, ¿no? O sea, cuando ves a alguien que está realizado, que está feliz, que está logrando sueños, que como tú dices, que ya estamos creando una vida aquí, ¿no? O sea, ya estamos construyendo la vida que queremos aquí. Entonces, siento que eso es algo Correcto. súper, súper inspirador, porque es a lo que muchos aspiramos, ¿no? Entonces, el ver a gente que quizá ya lleva más tiempo que nosotros, que emigró, y ver que sí puedes lograrlo, ¿sabes? O sea, de que sí puedes llegar a ese punto, la verdad es que es súper, súper inspirador. Así que mil, mil gracias por contarnos tu historia en este espacio, por abrir tu corazón, por abrir todo lo que has vivido. De verdad te Gracias. agradezco muchísimo y te felicito porque de verdad los que ya lo estamos viviendo sabemos todo lo que hay detrás de ese trabajo, de ensueño, de esa casa que has creado en la que estás feliz, ¿no? De esas amistades que has creado. O sea, entendemos lo que hay detrás y de verdad que mil, mil felicidades y mil, mil gracias por estar en este espacio. De verdad te lo agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias por el espacio, de verdad. Y pues espero que esta historia de aventura ayude a alguien, motive o inspire a alguien para dar ese paso de migrar. Es divertido. Sí, Cuesta, pero es divertido. exacto. Aprendemos mucho, eso sí, y no te aburres. No, jamás. Pues mil, mil gracias de verdad otra vez por estar en este espacio.
Y también muchísimas gracias a ustedes por estar una vez más aquí. Espero que, igual que dijo Dulce, que esta historia les ayude a inspirarse, les ayude a no sentirse solos y pues acompañamiento en estas historias de migración. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao.